a presentar hoy es una herramienta muy importante que es el cociente tricerebral. El cociente tricerebral es uno de los elementos de las herramientas importantes que utiliza la cibernética social proporcionalista y vamos a hablar un poco de ella, un poco más en detalle. ¿Por qué lo llamamos la selfie? Cuando nos tomamos una foto o una selfie, como está aquí el caballero de la figura que está en la fotografía, a veces no nos gusta cómo quedamos en la selfie. Entonces volvemos a repetirla. El CT1 es como la cámara que nos toma una foto y a veces nos disgusta cómo quedamos en esa foto. Esta foto nos evalúa a nosotros tres características que son nuestro cociente intelectual, nuestro cociente emocional y nuestro cociente operativo. Estoy poniendo aquí una figura que muchos de las personas que manejan cibernética social proporcionalista conocen, que es el ciclo familiar o las diferentes etapas que nosotros vivimos en nuestra vida. Aquí tenemos hasta los 25 años, como pueden ver, pero este ciclo, este flujograma que tenemos aquí, está como hasta los 100 años, por si alguno de ustedes está interesado en conocer qué viene de ahí para arriba, con mucho gusto lo podemos compartir con ustedes o hacer una presentación donde hablemos de este tema. Hoy yo quiero presentarlo es porque en esta base, en esta primera parte de esta figura, tenemos el ciclo entre los 0 y los 7 años que se llama el juego triádico familiar o la programación inconsciente, donde papá y mamá influyen en la programación nuestra y luego de ahí hacia adelante todas estas organizaciones, la escuela, la catequesis, el trabajo, los profesores de la universidad, las autoridades, se convierten en la recurrencia de estos dos, de papá y de mamá, o de los cuidadores, o de las personas que en los primeros años, los primeros 10 años, sirvieron para ensamblar nuestro cerebro. El asunto es que nosotros conocemos muchos cuestionarios, muchas evaluaciones, muchos test que evalúan las capacidades y las competencias que tienen las personas. En este caso, espérense, a ver, yo declino este. En este caso, vamos a tomar ¿quién será Amanda? Que está pidiendo. Bueno, en este caso, perdón, me vuelvo a ubicar. En este caso, vamos a hablar de la propuesta que presenta Valdemar de Gregory, que dice que si nosotros vemos el cerebro desde atrás, desde la parte posterior, tenemos un hemisferio izquierdo pensante, un hemisferio derecho emocional y una parte central aquí atrás, aquí abajo, operativa o pragmática. Hasta ahí todo está bien. Estas son nuestras funciones cerebrales. Una característica muy especial que ofrece la cibernética social proporcionalista es que esto se puede evaluar. A esto se le pueden poner números. Nosotros podemos saber cómo está nuestro cociente intelectual, cómo está nuestro cociente emocional y cómo está nuestro cociente operativo o pragmático con números, con una evaluación. Y para hacer eso, Valdemar de Gregory creó o propone lo que se llama el cociente mental triádico. Entonces hoy con ustedes vamos a evaluar su cociente mental triádico. Está la versión en inglés, la versión en portugués y la versión en español, pero para la tarde de hoy vamos simplemente a compartir con ustedes la versión en español. ¿Qué es compartir con ustedes? En el chat vamos a ubicar un link a un cuestionario muy simple, es una hoja
que va a pedir como datos el nombre, el correo electrónico para que pueda responder. Y al terminar de responderlo, que le vamos a dar unos 10 minutos más o menos para que lo respondan, al terminarlo van a recibir en el correo que ustedes escriban ahí unos datos. Y con base en esos datos vamos a organizar la presentación de hoy. Yo quiero presentarles, así de pronto no les vean el rostro, a un par de amigos del equipo de Medellín que son Ferney Maya, ingeniero, y Angélica Gil, también ingeniera, ambos profesores universitarios, que nos han ayudado en el desarrollo de esta y otras herramientas que han sido muy útiles en esta época de cuarentena, porque como no nos podemos reunir con las personas para evaluar sus 3 procesos mentales, les compartimos esta hoja por internet y ellos pueden responder, las personas pueden responder su cuestionario sin problema. Entonces, le pregunto a Ferney y a Angélica si ya compartieron el link para que las personas que están participando en el programa entren al chat y puedan responder el cuestionario. Buenas tardes a todos. Hola. Saludos desde Medellín. Por acá nos encontramos, como lo comenta John, Angélica y Ferney, que hacemos parte del equipo de Panántropos. Bueno, entonces hace que unos 10 segunditos acabamos de compartir el link y ya lo pueden acceder a través del chat. Bueno, entonces a ver, yo voy a buscar aquí el chat. Efectivamente, ustedes tienen en el chat un link. Quiero preguntarles si todos pueden verlo, si todos tienen acceso al link. Haciendo doble clic en esta dirección azul que hay ahí, ustedes pueden entrar al cuestionario, responderlo. ¿Cómo se responde? Que es muy importante. Se califica de 1 a 5. Ahí está la instrucción en la hoja, pero yo voy a darles la información de todos modos. Se califica de 1 a 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la calificación más baja. Si, por ejemplo, aquí tengo un cuestionario, la pregunta número 1 dice, al final del día, de la semana o de una actividad, ¿haces revisión, evaluación? Si usted siempre hace revisión o evaluación, entonces califica 5 en ese cuestionario. Si usted nunca hace revisión o evaluación, califica 1 en ese cuestionario. Si algunas veces lo hace, otras veces no lo hace, entonces usted determina si son muchas o son pocas veces y califica 2, 3 o 4. La 2 dice, por ejemplo, en su casa, en su habitación, en su lugar de trabajo hay orden, organización. Si usted tiene todo puesto en su lugar y sabe dónde están las cosas, entonces califica 5 en esa pregunta. Si usted vive solo y pregunta por la mañana quién le cogió los zapatos o las sandalias, entonces quiere decir que no es que sea muy organizado, pone 1 en esa pregunta. Si en unas cosas, en unos espacios es organizado y en otros no, entonces 2, 3 o 4. Cada uno califica. Para quienes acaban de entrar, en el chat hay un vínculo a un cuestionario que responde el CT1 y estamos pidiéndoles que lo respondan para que reciban una información en su correo electrónico y podamos conocer para qué se hace el CT1, cómo se interpreta el CT1 y qué información podemos aprovechar nosotros de esta herramienta tan importante que fue creada por Valdemar de Gregory. Y también al responderla, pues podemos darnos cuenta de lo importante que es vernos a nosotros mismos para poder tener elementos que nos permitan, indicadores, pues, para poder tener información que nos permita tomar decisiones con relación a lo que vamos a hacer en adelante con nuestra vida.
Una selfie, como llamamos la presentación, nos está diciendo, así estoy hoy. No me gusta cómo estoy. Puedo volverme a tomar la foto y cambiar la pose o el ángulo o el fondo. En el caso del CT1, es posible que no me guste el resultado que me está presentando el CT1, pero eso no significa que usted sea así, sino que en este momento está así. Vamos a informarle a las personas que están llegando en este momento que hay en el chat un vínculo para responder un cuestionario que se llama el CT1, que es la razón de ser de la reunión de hoy, que la llamamos la selfie del éxito. Y vamos a entender por qué es la selfie del éxito, para qué nos sirve a nosotros tener identificados los 3 procesos mentales que a nosotros nos orientan durante la vida. Entonces estamos haciendo tiempo. Básicamente, cuando cada uno va llenando, le llega a su correo electrónico unos resultados. Y a nosotros nos van ¿a cuál correo electrónico? Al que ustedes escribieron cuando comenzaron a hacer la presentación. Y aquí en Medellín nos damos cuenta quiénes respondieron para saber, para calcular más o menos si el 50%, el 100% de las personas que están en la presentación atendieron pues esta solicitud y puedan tener información que la vamos a usar a continuación. Es decir, esa información es personal, pero con unos ejemplos que vamos a poner aquí, no es que los vamos a sacar a ustedes como ejemplo, ni más faltaba. Tenemos un ejemplo para explicar qué es el CT1 y cómo funciona. Ahora, si hay alguna pregunta, alguna de las afirmaciones que hay ahí en ese cuestionario que no se entiende fácilmente o lo que tendrían que hacer es abrir el micrófono y hacer la pregunta. Mire, ¿esto a qué se refiere? Sobre todo los que van a responder en portugués, que de pronto no tienen, tal vez no sea clara en español el sentido de la afirmación. Entonces, simplemente nos preguntan, nos hacen la pregunta y yo les doy el sentido de lo que se quiere decir en español. Como les digo, este cuestionario que se llama el CT1 está en español, en portugués, en inglés, y se puede traducir a cualquiera de los idiomas de este planeta, sino que con esos estamos trabajando en este momento desde Cibernética Social, porque son los públicos principales que tenemos en este momento. Si alguien no ha visto el enlace, que veo el mensaje también de que no ve el link en el chat, también nos anuncia, bien sea por chat o bien sea por el micrófono, y así de esa manera lo volvemos a pegar para que puedan ingresar y responder. Muy bien. El link está en el chat. En la parte inferior hay unos iconos donde aparecen los participantes, el video, el micrófono, y enseguida de compartir pantalla hay una burbujita cuadrada que dice chat, o no sé en español cómo se pondrá, diálogo, conversación. Y ahí haces clic en esa figurita y se abre una puerta, una ventana al lado donde está el link para que puedas hacer doble clic e ingresar al cuestionario. Me confirma si lo ves. Es posible que las personas que están ingresando posteriormente no lo hubieran visto, entonces es importante que lo tengan, y por eso tanto Ferney como Angélica lo vuelven a ubicar para las personas que están ingresando ahora a la reunión.
La respuesta es automática, sí. Y la respuesta llega además al correo, ya mismo, en tiempo real, para que puedan tener información que les sirva frente a la respuesta que vamos a dar, frente a la presentación que vamos a hacer a continuación. Y como sigue entrando gente, pienso que hay que volverlo a poner, Ferney, para que lo puedan ver las personas que están ingresando a partir de este momento. Y para ello les cuento nuevamente y le pregunto a Ferney si hay, si pon nuevamente el enlace. Si ya se sabe más o menos cuántas de las 36 personas que han ingresado han respondido el cuestionario para que podamos comenzar a hacer la explicación. Como les digo, estamos respondiendo un cuestionario cuyas preguntas hemos puesto a un lado en el chat para que ingresen a un cuestionario donde tenemos 27 preguntas que corresponden al cociente tricerebral 1, nivel 1, y con base en esa información, para que ustedes la tengan, vamos a hacer nuestra presentación. Entonces, voy a entrar de una vez en materia para que podamos retomar nuestra presentación. Voy a compartir la pantalla para para que sea gráficamente más fácil de ver la presentación. Sí, ya por aquí va Ferney. Ahorita nos cuentas cuántas personas respondieron para saber si de estas 36, siquiera 15 tienen la información y los demás pues ya la irán entendiendo y de pronto les compartimos o se motivan a responder el cuestionario. Bueno, entonces. John, qué pena interrumpir. Sí. Por acá tenemos hasta el momento 11 respuestas. 11 respuestas. Perfecto. Muy bien. Entonces, para las personas que ingresaron, de estas 11 van a poder ver la presentación con sus propios resultados. Los demás van a conocerla, pero con esta información general. Es muy bueno obtener los propios resultados, pues porque saben cómo están. Para eso es la selfie que se va a hacer. No es algo exterior, no es algo de cómo me veo. Sí, cómo me veo, pero en mi programación mental inconsciente. Entonces, por eso les reiteramos, hay en el chat un icono, un vínculo para que ustedes ingresen al cuestionario que se llama CT1, donde pueden evaluar su cociente intelectual, su cociente emocional y su cociente operativo, y reciben en su correo una información relacionada con lo que acabaron de responder. Ok, vamos entonces a seguir con la presentación. Cuando esto yo sé que ya lo conocen y que lo han visto muchas veces. Se insiste que cuando nosotros no desarrollamos todos nuestros procesos mentales y hay desproporciones con esos procesos mentales, se nos generan unas dificultades, fundamentalismos de nuestros procesos mentales, porque cuando hay desproporción, el lado más alto, el que está más desarrollado, impide que trabajen los demás. Entonces, cada que suene esa campana, hay que agregar el vínculo para las personas. Para quienes acabaron de llegar, hay en el chat un vínculo para responder un cuestionario que se llama el CT1, que es la razón de ser de la presentación de hoy. Es un cuestionario que permite evaluar 3 procesos mentales y reciben al correo los resultados de esa evaluación. Entonces, cuando nosotros estamos desproporcionados, que no conocemos bien cómo es que está funcionando nuestro cerebro, sí. Claudia, levantaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Claudia. Bueno. Entonces, Claudia.
Disculpe, no veo el Eh, formulario. Entra al chat. En el chat hay un vínculo azul. ¿Sabes cuál es el chat? Donde está, donde uno puede escribir para para escribir notas durante la presentación. En ese chat, en ese burbujita que hay junto a compartir pantalla, está el cuestionario. ¿Lo viste? Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, cuando yo no soy consciente de lo que tengo en mi cabeza y se hacen desproporciones en la cabeza, una persona que es pobre de cerebro derecho y de cerebro izquierdo se vuelve desproporcional en su cerebro central, actúa como dominador, prepotente, tirano, asesino, frío, materialista, econocéntrico, o sea, todo con el dinero, monopolista y usurero. Y actúa como adulto, o sea, solo lo que los adultos dicen es válido. Lo demás no sirve. Cuando una persona solo desarrolla su cerebro derecho, o sea, es pobre de cerebro izquierdo y de cerebro central, actúa de manera infantil, juguetona, crédulo, esotérico, superficial, vago, incumplido, dependiente, pedigüeño, improvisador, zombie, o sea, está en otro mundo. Actúa como un niño, de manera infantil. Están viendo la presentación ya con las 3 descripciones, ¿cierto? Porque a veces no alcanza a pasar toda, pero creo que aquí sí pasa toda. Cuando tengo pobreza de cerebro central y de cerebro derecho, o sea que el cerebro que coordina todo, que lidera, es el izquierdo, entonces una persona con esa desproporción se vuelve teórico, discursivo, idealista, vanidoso, leguleyo, pedante, ideológico. Ese señor Contreras es algo así como: usted no sabe quién soy yo. Divisionista, peleador o pendenciero, con afán de poder, politicéntrico, o sea, todo está alrededor de la política, al centro de la política, burócrata y engreído, y actúa como un adolescente. Entonces, lo que vamos a identificar ahora es que a través del CT1, a través del cociente mental triádico, nosotros podemos evaluar 3 cerebros, izquierdo, central, derecho, y 4 niveles de complejidad de nuestro cerebro, porque el cerebro se va volviendo más complejo cada vez. Entonces, hay un cerebro inconsciente básico primario, que es este nivel 1, y a medida que nosotros nos vamos formando, vamos aprendiendo cosas, vamos volviéndonos más conscientes. Mientras más desarrollemos este tipo de competencias que tenemos aquí, nos volvemos más conscientes, menos instintivos. Por eso hay que aprender, por eso hay que estudiar. Aquí dice que el 62% de lo que nosotros tenemos de información, de conexiones neuronales en nuestro cerebro, son aprendidas, se aprenden a través de la educación y se aprenden principalmente en los primeros 10 años. Son fundamentales. El 38% es de manera inconsciente, no lo decidimos nosotros, pero a partir de los 18 años, que ya nosotros nos damos cuenta, y para eso sirve el CT1, ¿qué tengo en mi cabeza? Entonces de ahí en adelante empiezo a mejorar, como vamos a ver a continuación que nos da la herramienta, las posibilidades de lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, en síntesis, nuestro cerebro derecho maneja la mística, la solidaridad, el afecto, la trascendencia, el juego, la lúdica, el amor, el afecto, la música, los sueños, el futuro, el disfrutar, la mística, la estética. El cerebro izquierdo maneja la educación, los números, la organización, el orden para hacer las cosas, la investigación, es el racional.
Y el cerebro central es el que maneja el dinero, la gestión, la profesión, el conseguir, el pelear, atrapar las cosas, el sexo, la política, la administración, el liderazgo, la negociación. Todo eso se trabaja desde las funciones del cerebro central. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces nosotros aquí? Vuelvo a repetir porque acabo de entraron más personas. Entonces, hay en el chat un cuestionario o el link para un cuestionario, sobre todo para quienes acabaron de entrar. Ese cuestionario son 27 preguntas que ustedes van a resolver. Se califica de 1 a 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la calificación más baja. Y cuando no es ni 5 ni 1, pues es más o menos, entonces se califica 2, 3 o 4. Y la idea con esto es que puedan evaluar, autoevaluar cómo está su cociente intelectual, su cociente emocional y su cociente operativo. Entonces, mientras voy explicando, vayan respondiendo las personas que ingresaron hace un momento. Más o menos, ¿cuántas personas han respondido el cuestionario Ferney de la información que tenemos? Esos son los silencios aterradores de las películas. Ah, bueno, no, que Bueno, preguntaba Ferney sí, cuántas no, personas tranquilo. habían Por respondido. aquí tenemos hasta el momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas. Ah, bueno, a ver si estamos 40, casi el 50%. Muy bien. Entonces, esta respuesta que recibieron ustedes por el correo electrónico nos entrega 3 números. Esos 3 números dice cerebro dominante, subdominante y tercero. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el CT1? ¿En qué lo puedo utilizar yo que me estoy autoevaluando cuando tengo la posibilidad de evaluar el CT1? Bueno, ese CT1, cociente mental triádico creado por Valdemar de Gregori, me está informando cuál es mi cerebro dominante, o sea, cuál es el que procesa más rápido, lidera mis procesos mentales, comienza a hacer las cosas. En el ejemplo que tenemos aquí, el número más grande de los 3, que ustedes lo recibieron a vuelta de correo como cerebro dominante, es el cerebro derecho en este ejemplo. Pero el cerebro subdominante es el cerebro izquierdo, es el segundo. Y el tercero que le ayuda a estos dos, perdón, aquí es el cerebro central, el cerebro subdominante. El tercero que le ayuda a estos dos es el cerebro izquierdo. Entonces, la forma como procesa esta persona es crear, soñar, luego hacer, concretar y por último razonar, pensar, analizar, sacar información. Ahora, Gregory propuso unas reglas básicas. Dice, hay algo que se llama la escala. La escala dice que si estos 3 números están entre 9 y 27, están bajos. En este caso, el ejemplo que está abajo es el cerebro izquierdo. Está por debajo de 27. Hay que entrenarlo, desarrollarlo. Esta persona del ejemplo que tiene bajo su cerebro izquierdo debe tener algunas limitaciones racionales en cuanto a educación, manejo de números, organización, investigación, información, crítica, análisis, pensamiento propio. ¿Por qué? Porque está por debajo del 27. Si estos números están entre 28 y 34, como son el caso del cerebro derecho y el cerebro central, están en la media, son algo normal.
Si están por encima de 35 hasta 40, está muy desarrollado, excelente proceso mental. Y si está por encima de 41, es genio en el lado del cerebro que le dio por encima de 41. Bien, ese es el primer dato importante para uno entender el CT1. Hay otro dato importante, dice Valdemar de Gregory. Cuando se aplica el CT1 y la distancia entre un número y otro es menor de 2 o son números iguales, esos dos se anulan. No es que se anulen físicamente y que la persona no tenga cerebro, no, es que ninguno de los dos comanda, ninguno lidera. Entonces, están en competencia y eso genera en la persona una confusión, una demora para procesar, una demora para tomar decisiones. Entonces, mi selfie me puede estar diciendo que tengo en una primera instancia una desproporción, perdón, unos resultados muy bajos con relación a la escala. O me puede decir también mi selfie, que me la estoy tomando ahí, que la distancia entre algunos de los números es inferior a 2, un número 1 o son iguales. Y eso ya mi selfie me está diciendo tengo dificultades. Pero Gregory también dice, cuando entre un número y otro hay más de 7 puntos, hay 7 o más de 7 puntos, como es este ejemplo, el número más grande impide trabajar al más pequeño, o el cerebro que tiene la calificación más alta impide o limita trabajar al más pequeño. En este caso, el cerebro derecho que domina al cerebro izquierdo. Luego, esta persona con dominante cerebro derecho tiene limitaciones para hacer análisis, para cuestionar, y todo lo maneja más desde la creencia, la fe, la espiritualidad, el arte, más que con la razón o la lógica. Entonces, mi primer impacto de la selfie son estos resultados. Vamos al segundo impacto. Ustedes recibieron a vuelta de correo al responder el cuestionario una gráfica. Esta gráfica parecida a esta, pues en esa gráfica que ustedes recibieron tienen una escala, tienen un par de líneas, creo que son rojas, que se denominan la media. La media proporcional de los datos que se están evaluando, que no se analizan de manera matemática, sino de manera proporcional. Y están mostrando lo siguiente. Un segundo. En la gráfica, ustedes tienen estos 4 niveles, se grafican en esa imagen. Son 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, y 3 cerebros. Voy a adelantar rápidamente esta para llegar a la gráfica. Entonces, en esa gráfica, la diferencia con esta es que, a ver, por aquí están haciendo una pregunta. No la veo. La diferencia que ustedes tienen en esta gráfica es que en la gráfica que ustedes recibieron está la calificación de cada uno de estos puntos. Estos, a donde está la línea, me representan el cerebro izquierdo. Y como cerebro izquierdo me está diciendo, en el nivel 1, usted puede estar en la media o por encima de la media o por debajo de la media para estas 4 niveles de competencias. Para el cerebro central, usted puede estar en la media, por encima de la media o por debajo de la media. En este ejemplo, el nivel 4 del cerebro central está bajo. Entonces la foto, mi selfie, ¿qué me está diciendo? Aquí debes trabajar porque te ves feo en esta foto. Depende de la edad, depende del trabajo que estoy haciendo, depende de mis relaciones. Todo esto que tengo aquí en esta foto, en esta selfie, afecta mi vida porque actúo de acuerdo con el resultado que tengo en ese cerebro. Y en el cerebro derecho también hay 4 niveles, y esos 4 niveles me están indicando cómo estoy, si estoy por debajo de la media, o sea, cosas por mejorar, actividades por mejorar, procesos por mejorar, si estoy en la media o si estoy por encima de la media.
Mi selfie me está mostrando eso, mi cerebro me está mostrando eso. Sin embargo, yo no me puedo quedar ahí. Voy a dejar de compartir pantalla para comenzar a cerrar el tema. Hay forma de hacer evaluación individual, o sea, el CT es tan poderoso, tan útil, tan bien hecho, tan bien pensado, que usted puede hacer su evaluación individual, pero también puede hacer la evaluación grupal. Usted le puede presentar a un grupo de clase, a un salón, a una familia, a un equipo de una empresa, a una comunidad, cómo es que está pensando ese grupo. ¿Cuál es el cerebro dominante del grupo? ¿Qué cantidad de personas son racionales, son creativas y son operativas en el grupo específico? De los 20, de las, ¿cuántas personas? 20 personas que respondieron el cuestionario que les compartimos, como grupo, se puede decir que hay, esta es, Ferney, esta es la evaluación de grupo. 26 de cerebro central, 29 de cerebro derecho, no, perdón, 29 de cerebro central, 32 de cerebro derecho, 26 de cerebro izquierdo, o cómo está hecha este resultado. O esa es la sumatoria, la John, proporción. Sí. ¿cómo está John? ¿Qué tal? Por aquí. No, esa es una pregunta que hace Yolanda, pero si quieren, no sé si les muestro una gráfica o coloco aquí los resultados, porque podemos ver una gráfica por grupo de edad, Listo, yo te diferenciado autorizo en para que, hombres y mujeres, listo. para que participes y, pues, y muestres la gráfica del grupo. Entonces aquí voy a compartir la pantalla, denme un momentico. Sí, mientras tanto les indico que así como hay selfie, o sea, mi autoevaluación de mis 3 procesos mentales individuales, hay evaluación o selfie del grupo. Bueno, aquí estamos mirando el análisis del grupo de las personas que respondieron el cuestionario que les pusimos en el chat. Entonces, la edad promedio de quienes respondieron está entre los 30 la más grande está entre los 46 y los 54 años, y mayores de 55 años también hay buena cantidad de personas, el 37%. Nos está diciendo también que el mayor número de personas de este grupo tiene como dominante el cerebro están iguales, parecidos, 36, 35, 36. Con este grupo sería difícil hacer un trabajo porque nos confundiríamos como grupo. Sin embargo, por edad varía. Entonces, entre las personas que están entre 36 y 45 años, no, ese es el grupo que tiene más confusión. El más claro es el de 46 a 54 años, donde el dominante de este grupo, el cerebro dominante es el central, el subdominante es el izquierdo, y el tercero que le ayuda a estos dos es el derecho, o sea que son más prácticos, más operativos. Los demás grupos, fíjense por los números, tienen lados iguales. Tendríamos que identificar quiénes son los que tienen esos resultados para comenzar a hablar de grupo como tal. Bueno, Ferney, gracias por compartirnos el grupo, el cerebro del grupo. Vamos a volver para comenzar a cerrar el tema y comenzar a hacer preguntas y respuestas. Porque sería buenísimo poder presentarle o explicarle a cada uno, pero no nos da el espacio para hacerlo. Solo queríamos mostrarles a ustedes que Cibernética Social tiene esta y muchas herramientas para poder evaluar. Este CT1 se puede aplicar desde el año, incluso en el jardín Crecer Jugando, y que ya se cerró infortunadamente, y en Colorín Colorado se puede hacer evaluación de estas competencias desde bebé. ¿Por qué? Porque los indicadores son externos. Entonces, quien está haciendo el trabajo de cuidado puede responder cómo está por su cerebro central izquierdo y derecho el bebé,
porque va calificando periódicamente y sabe qué desarrollo hay. Igual en el preescolar, en la escuela primaria, en la secundaria. Luego yo como adulto, hay CTs por edades y esas edades me permiten poder hacerme la foto y saber cómo estoy, pero sobre todo decidir en qué voy a mejorar, qué puedo cambiar, porque nosotros no somos producto terminado. Nosotros podemos cultivarnos, podemos pasar de un estado A en el que nos encontramos, en el que la foto CT1 me dice usted está así, y puedo pasar a un estado B donde esa misma foto me la puedo volver a hacer después de haber estado cultivando, estado trabajando o proceso de cerebro izquierdo o de cerebro derecho o de cerebro central para poder hacerle seguimiento y control a ese cambio. Este es, grosso modo, el tema central de hoy. Y abro el espacio para las preguntas que las pueden hacer por el chat o las pueden hacer abriendo el micrófono y preguntando. Estoy a su disposición. A ver quién abrió. Nos quedan 15 minutos para ese ejercicio. Fabiola, veo que abrió micrófono. Ana María también. Listo. Entonces empecemos con Fabiola y luego con Ana María. Bueno. Entonces, Ana María, abre tu micrófono y luego Miguel, que también tiene el micrófono abierto. Ana María. Don John Fernando, yo le pregunto una cosa. Por ejemplo, esa herramienta se puede utilizar para escoger personal, ¿cierto? Pero entonces, sí, suponiendo que yo voy a una entrevista y ahí es una pregunta, usted es muy ordenada, todas las cosas están en su puesto, entonces uno dice, de pronto dicen que no me escogen, entonces lo pongo en 5. En ese caso, esa herramienta en momentos de tensión o así como de escogencia personal, de pronto no puede variar. Claro, gracias por la pregunta. Es muy buena, porque el cuestionario en sí, el CT en sí, no es, como diría, infalible. Depende de muchas cosas, hay muchas variables. Por eso el cuestionario cuando es para selección de personal, que es un caso muy específico, va acompañado de una entrevista. Esa entrevista tiene otros elementos, por ejemplo, el familiograma. Y ahí se pueden afinar conceptos como este. Cuando digo yo que no es infalible, es porque nos hemos acostumbrado a ver unos cuestionarios larguísimos donde las personas o los cuestionarios cruzan las respuestas. Aquí realmente lo que se está presentando es... ¡Ay, Dios santo! Que, no. Dios mío. Ok. Dios santo. Aquí lo que se hace es, en el CT1, son afirmaciones y cada uno responde. Puede ser que, porque hay dos tendencias que tenemos los seres humanos, a sobrevalorarnos o a subvalorarnos. Cuando nos sobrevaloramos, todo lo calificamos 5. Cuando nos subvaloramos, todo lo ponemos en 1. Pero esa información también me está dando elementos dependiendo del cargo que voy a contratar, porque depende del cargo, el tipo de persona o el tipo de cerebro que tiene esa persona que me sirve para poder desenvolverse, para poder desarrollar en ese cargo para el cual estoy buscando. O sea, no es solo el CT1, es también la entrevista y el familiograma que se complementan para poder hacer una selección de trabajo. Está Vilma, Miguel. ¿Cuál de los dos habla primero? Yo, Vilma. Buenas tardes para todos. Súper, súper bueno el tema, demasiado encarretado. Lástima lo corto. En el caso mío, que entonces los dos cerebro derecho e izquierdo estaban como riñendo. 33-33 y central 36. Entonces, ¿qué se haría?
Espérate un segundo que aquí le leí. No voy a hablar, es que no sé cerrar el micrófono. Ah, bueno. Listo, esto fue Fabiola. Perfecto. Pero ya creo que cerró porque no la veo por aquí. 33. Y entonces está sin cerebro. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está funcionando. Lo estoy exagerando, fue un chiste que hice ahora durante la presentación. No, ahí lo que hay que definir es, la selfie, ¿qué te dice? Que tenés en este momento de la vida, que estás en este momento de la vida en confusión, o estás en un cambio personal, o sea, o te vas a casar, te vas a separar, vas a ser mamá, vas a cambiar de casa, en fin, cualquier cambio que sea importante en la vida genera confusión. Esa puede ser una causa. La otra, la edad. Los ciclos de edad generan cambios o lados iguales cuando voy a pasar de un ciclo al otro. ¿Por qué? Porque tengo un pie en el ciclo anterior y tengo un pie en el ciclo siguiente. Por ejemplo, cuando aplicamos CT1 de adolescentes en los colegios, generalmente los muchachos que están en octavo, que están alrededor de los 13, 14 o 15 años, les da lados iguales. ¿Por qué? Porque están en ese cambio de los 13, 14, 15. Y en esa etapa, usted ya no lo invitan a las piñatas porque está muy grande, es del ciclo anterior, pero no lo dejan entrar a la discoteca porque está muy chico, es del ciclo siguiente, entonces está en ese espacio. Cuando nosotros se nos presentan lados iguales, eso es normal y dura alrededor de 4 o 5 meses aproximadamente. Pero yo saberlo, tenerlo claro, me permite, uno pues trabajar aquello en lo que esté bajo, pero además ser más consciente y más sereno a la hora de tomar decisiones, porque sé que en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, me voy a confundir y me voy a demorar para tomar decisiones. O sea que tranquila, pero sí revise cuál puede ser la causa para estar en lados iguales. Y si es que no es de cambio, no es de edad, entonces fijarse cuál quiere cultivar para que aumente en relación con el otro y así uno de los dos sería el que lidere la dinámica de sus procesos mentales. ¿Quién más? Gracias. Aquí con mucho gusto, Vilma. Miguel. Gracias, John Fernando. Yo quería solo comentar que, bueno, en la década de los 90, Valdemar nos dio una herramienta muy parecida. Lastimosamente no lo encuentro en mis archivos, pero yo apliqué esto en un proyecto que estaba trabajándose, un proyecto de forestería social que estaba trabajándose en 6 zonas. Entonces, en cada zona, con los equipos zonales, apliqué una herramienta como estas y eso me permitía ubicar a las personas que eran más operativas para hacer las acciones técnicas del proyecto, a las personas que eran más dinamizadoras, cerebro izquierdo, para motivar a las comunidades, a la gente, a llevar adelante esto y con transparencia. Y también aquellas personas que eran más aptas para estar en el escritorio registrando la información y elaborando los informes periódicos que había que hacer. De manera que fue, si se quiere, otra manera de aplicar la herramienta. Ese Claro. comentario nomás, John Fernando. Gracias. No, y te agradezco, Miguel, porque además hay que tener presente esto. Nosotros no somos ese cerebro, es decir, como aprendemos en el juego familiar una forma de producir, de conducir, de manejar las cosas, hay un cerebro dominante, claro. Entonces, si yo soy creativo, voy a tender a hacer ese proceso de primero. Si soy subdominante izquierdo, entonces voy a ser creativo, lógico, operativo, por ejemplo. Sin embargo, cibernética nos da la posibilidad de darnos cuenta de cómo procesamos, cómo hacemos las cosas, pero además nos da otras herramientas para ordenar de una forma lógica y en proceso las cosas, que es por ejemplo lo que se llama el CCT, el ciclo cibernético de transformación, que dice, primero hay que pensar, después crear y por último hacer. Entonces, si yo soy creativo,
tengo que entender que así sea muy creativo y se me ocurran las cosas, necesito información para poder crear. Entonces, siempre le debo dar espacio a la lógica, a la información, a los datos, para poder buscar soluciones creativas y después ejecutar. Si yo soy operativo, seguramente empiezo por ejecutar, por hacer, y tengo que tener claro que cibernética social me enseña que primero hay que pensar, tengo que tener información para poder buscar soluciones y ahí sí hacer, ejecutar, porque si no me puede salir muy costoso tener que corregir durante el proceso cuando pude haber empezado por una pregunta, por un dato, por un diagnóstico, por saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y la otra cosa es que espero que además no les pase a ustedes que empiecen a clasificar a la gente por cerebro, entonces este sí es mucho cerebro izquierdo, ya aquí, allí viene ese cerebro derecho. No, nosotros tenemos 3 procesos mentales y hay uno que nos lidera. Sin embargo, ¿para qué me sirve eso? Para poder trabajar bien con los demás y para poder entender que yo, que soy excelente cerebro derecho, me complemento con alguien que es excelente cerebro operativo, que va a ejecutar, que va a hacer, porque a mí se me van a ocurrir todas las ideas del mundo, y con alguien que va a ponerme en orden, que le gustan las cosas en orden, primero el 1, el 2, el 3, el 4, que son las personas de cerebro izquierdo que se están preguntando por qué. Yo no me pregunto por qué, al ser cerebro derecho, pues, todo pasa porque tiene que pasar, pero un cerebro izquierdo dice, ¿y por qué pasa esto? Y el cerebro central dice, ya que pasó, saquémosle provecho. Es decir, somos diferentes. Entender esa diferencia nos ayuda para poder vivir y convivir con los demás. ¿Alguna otra inquietud que surja de esta presentación de hoy? John, hola, Angélica, una aclaración para todos. En el correo no solo les llega el resultado de izquierdo central derecho, sino también la gráfica que John mostró ahora en un adjunto. Claro está que la gráfica que les llega es la propia. La que John mostró es un ejemplo. Sí, muy importante esa aclaración. Cada uno de ustedes tiene su propia imagen. Bueno, ahora, ¿qué viene? ¿Qué van a hacer ustedes con esto ya que lo tienen? La invitación es a que miren cuál es su cerebro dominante, bueno, y sigamos participando en estos encuentros para ver cómo esos conceptos, este es solo uno, que es una herramienta que se llama CT1, pero ¿cómo puedo empezar yo a cultivar eso en lo que me siento, en lo que veo por la gráfica que me envían que está bajo? Yo eso lo puedo empezar a trabajar. En alguna oportunidad, no sé cuándo, porque ya estamos con mucha programación hasta septiembre, puede ser por ahí para septiembre, podemos hablar de cómo se cultiva y cómo se hace para que aquello que tengo débil lo pueda empezar a trabajar para cambiarlo. Cómo yo, que soy un enojón de tiempo completo, puedo empezar a cambiar eso. Y lo digo por mí, porque yo tengo un genio muy alterable, pero he aprendido a bajar, a controlar un poco, pero he ido aprendiendo porque ya sé de dónde viene, por qué lo aprendí y qué es lo que me activa, qué es lo que me genera ese tipo de reacciones. Esa es una. Y lo otro de que ustedes pueden, pues igual, no van a utilizar el CT1 si no están preparados para eso, pero sí que conozcan y que sepan que la cibernética social tiene, además de estas otras herramientas, de las que he hablado en algunas oportunidades aquí, que nos facilitan mucho la organización de la información, de los procesos, de nuestra forma de entender y de pensar y de activarnos para el día a día. Y esto es importante para familia, para institución educativa, el poder identificar un profesor, cómo son sus estudiantes, qué es lo que tienen los estudiantes, pero ante todo, qué es lo que yo tengo aquí, porque yo actúo, pienso y siento de acuerdo con mi proceso mental. Entonces, si yo soy creativo, voy a dar y voy a reconocer a los estudiantes creativos. ¿Y los otros dos qué? Entonces, yo tengo que aprender a identificar
¿Cuáles son los racionales? ¿Cuáles son los operativos? ¿Para qué? Para hacer clases que me ayuden a los tres, donde puedan participar los lógicos y los operativos, porque los creativos y yo hablamos el mismo lenguaje, pero ellos aprenden creativamente, como yo enseño creativamente. Pero tengo que aprender a hablar como profesor lógicamente, racionalmente para los del cerebro izquierdo, y haciendo maquetas, haciendo plastilina, haciendo ejercicio, tarea, para los que son operativos, que si no lo aplican, no lo aprenden. Entonces, al profesor, a mí, dominante cerebro derecho, me toca aprender a hablar en otros dos lenguajes, el racional y el operativo. E igual sería pues para otras situaciones. El vendedor tiene que saber su cerebro, el comprador también, cómo es que funciona ese proceso. Sirve para cualquier relación o actividad que nosotros necesitemos. Hasta aquí llegamos, entonces vamos a pedirle a Pío que cierre nuestra reunión de hoy, agradeciéndoles a ustedes su presencia y que nos sigan acompañando en estos encuentros de los miércoles. Gracias, feliz tarde. Pío, micrófono. Gracias. Muchas Abre tu gracias. micrófono, Pío. Muchas gracias. Pío, abre el micrófono. Excelente, Fernán. Sí, gracias. Puse la imagen, pero no había puesto el sonido. Gracias. Creo que es una motivación muy profunda a volver sobre nosotros, a buscar nuestra selfie, a apreciarnos en nuestras potencialidades, a cultivarnos más y realmente a seguir creciendo. Una reunión muy fraterna, muy amigable, muy productiva. Muchas felicitaciones, John Fernando. Y les extendemos desde ya la invitación para la próxima semana con el maestro Valdemar de Gregory, que nos va a hablar de el manifiesto proporcionalista. A todos ustedes una feliz tarde. Gracias, gracias. hasta la próxima. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. La próxima con Gregory. Hasta pronto. Muchas gracias.